es Cristian Rojas, que lo tenemos ahí preparado. Bienvenido, Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un abrazo grandote desde Chile para todos allá en DanaCon, casi digo CoronaCon, que fue la primera oportunidad en la que tuve la posibilidad de participar en un evento solidario como este. Y bueno, la verdad es que muy agradecido y esperando ahí que la charla sea de gusto de todos por ella. Agradecidos nosotros, Cristian, por que ¿no? esta causa, danaconsolidario, ¿vale? .com, para que puedan entrar ahí, puedan elegir la opción para hacer su donativo, todo suma, que luego envíen el justificante, aunque no llegue al mínimo de 50 euros para entrar en el sorteo, para que así el marcador, porque nosotros no recibimos nada de dinero directo, va directamente a la causa que cada persona elija directamente de las 4 que hemos estado seleccionando, que trabajan sobre el terreno. Así es que, bueno, Cristian, vamos a ver, porque nos tienes aquí preparado a hablar del ataque, ¿no?, a XT y sus consecuencias para los desarrolladores directamente, ¿vale? Así es que voy a dejar aquí todo a tus mandos directamente para que tú, bueno, pues nos pongas ahí con esas consecuencias que tuvo. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias a toda la organización y empecemos a hablar acerca del tema. Bueno, yo un poco, una pequeña presentación acerca de mí. Yo me especializo, se habrán dado cuenta que soy de Chile. Yo me especializo en programación segura, que es una subdivisión de la ciberseguridad que se dedica al tema de cómo crear software que sea resiliente ante ciberataques. Muchos ciberataques se basan en atacar algún tipo de software y la idea justamente de lo que yo me especializo es evitar ese tipo de ataques. Doy clases a nivel universitario, corporativo y ciberseguridad. También soy ethical hacker, auditor y ojalá pronto ir a meterme a los terrenos de Lorenzo Martínez, el famoso La White, ahí con sus temas ya relacionados ya con forencia digital. Es un tema que me está apasionando cada vez más y espero estar a la altura también de eso. Hablemos un poco ya del tema de XZ y este ciberataque. Primero que todo, ¿qué es esto de XZ? Yo creo que más de alguno de ustedes habrá ocupado en más de alguna ocasión un programa o un algoritmo de compresión llamado 7-zip. Y 7-zip es una implementación de un algoritmo llamado Lempel-Zip Markov, que es un algoritmo relativamente antiguo, que lo que busca es, principalmente apunta a ser mejor que gzip en términos de su nivel de compresión de archivos. En un momento hubo un grupo que se llamaba el proyecto Tucani, que buscaba armar una distro Linux basada en Slackware. Slackware es una distro, para quienes se manejan en ese tema, es una distro bastante antigua de Linux. Y lo que querían era básicamente crear esta nueva versión. Y bueno, lamentablemente eran 4 personas. O sea, no era mucha gente la que estaba a cargo de este proyecto en particular. Y no pudieron crear esta distro, sino que a lo más lo que lograron era añadir capacidades de este algoritmo LZMA a un gestor de paquetes llamado pkgtools. Si alguna vez han utilizado cosas como RPM, Dev para sus distribuciones de Linux, bueno, pkgtools, lo interesante es que era una forma de manejar paquetes, pero en la cual tú simplemente le mandabas un tarball y con eso se instalaba ese paquete en particular, ¿ya? Ahora, estaban estos 4 tipos desarrollando estos 2 proyectos en particular, abandonaron esta distro basada en Slackware y incluso abandonaron esto del paquete, de la gestión de paquetes pkgtools y se concentraron en ir optimizando, mejorando el algoritmo LZMA en esta librería llamada XZ. Lamentablemente, como muchas veces ocurre en este tipo de proyectos, 3 de estos 4 desarrolladores se fueron por diferentes razones. Y este señor Lasse Collin quedó básicamente él solo manteniendo este proyecto en particular. O sea, este señor, de hecho, terminó siendo la principal víctima de esta historia. ¿Y quién fue el victimario? El victimario, probablemente, si han seguido este caso, es una persona llamada Jia Tan. Jia Tan no se sabe si es mujer, hombre, asiático, europeo, americano. La verdad es que lo único que sé respecto de Jia Tan es que cuando yo escuché su nombre, me acordé de este personaje en particular. Y bueno, este Jia Tan, y por eso es que pongo estos 3 personajes en esta slide, Jia Tan no estaba solo.
fue apoyado por otros dos personajes que tampoco sabemos si esos son sus reales nombres, pero entre estos tres implementaron este verdadero ataque que combina un poco de seguridad de software y bastante de ingeniería social. Y les voy a ir explicando un poquito más adelante de qué se trató este ataque de ingeniería social. Pero de buenas a primeras, el malware en cuestión, que fue lo que lograron estos tipos inyectar dentro del repositorio de código XZ, es una puerta trasera. Y es una puerta trasera que cuando se compila esta biblioteca libmz, o sea, la librería liblzma, se propaga a libsystemd, que es una biblioteca que se usa muchísimo en distribuciones de Linux como Debian y Fedora. El problema es que en estos sistemas operativos particulares, esa propagación no llegaba única y exclusivamente a systemd, sino que se propagaba a cosas como el demonio SSH. Y cuando se propaga el demonio SSH, que se ejecuta prácticamente como root dentro de cualquier sistema operativo basado en Linux, eso prácticamente te puede significar, que es lo que significó en este caso, que si tú eras una persona o un cracker en particular que tenía una llave de curva elíptica específica, tú podías acceder no por SSH, sino que por una conexión malévola sin como root prácticamente y sin ningún privilegio, y tú podías prácticamente tomar el control por completo de la máquina. O sea, este era un malware extremadamente peligroso y que es muy importante tener en cuenta cómo funciona, ¿ya? Ahora, más que tener en cuenta cómo funciona, es importante tener en cuenta cómo fue que estos tipos liderados por Jiatan lograron inyectar este malware dentro del código fuente open source de este proyecto XZ. Todo partió, y por eso es que yo digo que Kevin Mitnick estaría orgulloso, porque todos saben de que Kevin Mitnick no era un hacker, que en paz descanse, no era un hacker específicamente, él era un ingeniero social. O sea, él inició básicamente la disciplina de la ingeniería social. Entonces, todo esto parte con un inocente parche .editorconfig. Editorconfig es un archivo que te permite definir una cierta consistencia entre ambientes. Si ustedes usan Visual Studio Code, NeoVim, etc., generalmente en proyectos de software uno tiene que definir, por ejemplo, cosas como cómo se realizará la compilación, cuántos espacios hay cuando tú incluyes un tab, si es que tú haces indentación dentro de un código. Ese tipo de cosas tú con un .editorconfig, esto lo toma el IDE y se autoconfigura. Entonces, sube este inocente parche editorconfig y empieza a agregar más cosas, ¿ya? Añadió un parche que resuelve un problema con la compilación, chequeos de valores null, etc. Pero como generalmente ocurre en proyectos open source como los que se basan en GitHub, no es que él haya directamente agregado ese código, sino que él crea este parche y lo somete a aprobación por parte de Lazy Collin como un pull request, ¿ya? Entonces, emite estos pull requests para que Lazy Collin los integre dentro de la base de código de XZ y estos personajes se empiezan a dar cuenta de que Lazy Collin se está demorando mucho en hacer el merge, en integrar esos códigos dentro de la base. Entonces, Jigar Kumar y Dennis Enns empiezan a básicamente apretar a Lazy Collin. Empiezan a apretarlo, empiezan a mandarle mensajes diciendo, oye, pero ¿por qué no integraste este código dentro de la base? Oye, este proyecto está siendo mantenido, y le empezaban a mandar muchos mensajes. Y en un momento, Lazy Collin reconoce de que no ha tenido tiempo, que ha estado un poco complicado. De hecho, en algún momento indicó de que estoy un poco estresado, estoy con algunos problemas personales, estoy yendo a terapia. Y cuando él dice de que está yendo a terapia, fue cuando estos señores empiezan a apretarlo todavía más. Hay un paper bien interesante que es el que aparece mencionado abajo, que es una serie de principios de ingeniería social. Y uno de esos principios de ingeniería social es respecto del principio de la necesidad. Si, por ejemplo, un agente malicioso sabe que tú necesitas dinero, ese agente malicioso va a intentar estafarte
con mayor, con mayor razón, porque saben que tú necesitas dinero y tú te vas a concentrar en la posibilidad de ganar dinero, no en los temas de seguridad que pudieran estar en los sistemas que esta persona administra. Entonces, los crackers, en este caso, estos tres señores aprovechan eso y empiezan a mandarles aún más mensajes, porque además Lassie Collins reconoce el trabajo que ha hecho Jiatan, mandando todos estos parches, y dice, sí, probablemente podría empezar podría darle algún tipo de mayor rol a futuro dentro de lo que es el proyecto XZ, así para yo tampoco estar tan solo manteniendo este código en particular. Entonces, se cumple con su promesa finalmente y Jiatan se convierte en mantenedor del proyecto. O sea, es añadido a la organización Tucani en GitHub, comienza a administrar el mail oficial del proyecto XZ junto con Lassie Collins y crea su primer release. Su primer release de la librería XZ, que es la 5.4.2. Y mueve el sitio del proyecto a GitHub Pages. Y es ahí cuando empieza el ataque. Cuando ya Jiatan tiene acceso a la posibilidad de modificar el código dentro de este repositorio, comienza a agregar código malicioso, pero no directamente en archivos de código fuente, sino que empieza a añadirlo en archivos binarios. Acuérdense que como XZ es una librería de compresión, una de las cosas que tú tienes que hacer es probar si esa compresión funciona bien. Entonces, para probar si esa compresión funciona bien, tú podrías, por ejemplo, añadir archivos binarios para ver cómo funciona comprimiendo archivos binarios esta librería. Y efectivamente, Jiatan empieza a agregar este código malicioso, pero en los binarios. Que generalmente, a ver, ya de por sí la gente no mira mucho qué es lo que está pasando en el código fuente, menos van a ir a mirar lo que están pasando en los archivos binarios. Luego añade un archivo llamado build to host, que básicamente es un archivo de pruebas, que es el cual efectivamente es el que añade la prueba trasera, o sea, la puerta trasera, perdón. O sea, es el archivo que toma el código malicioso de estos binarios y lo añade dentro de los ejecutables que se compilan cuando esta puerta trasera se instale. Y todo esto nos daría como una nueva versión que es la versión 5.6.0. El problema es que varias distribuciones, Red Hat, Fedora principalmente, hacen el compilado de este código y empiezan a reportar varios errores tipo el Valgrind. Valgrind es una herramienta de debugging y de gestión de memoria. Y como empiezan a ver varios de estos errores, esto se da cuenta Jiatan. Y Jiatan apura una nueva versión que es la 5.6.1, que es la que corrige tales errores antes de que la gente se dé cuenta de que el tipo estaba básicamente incorporando esta puerta trasera dentro de este código. Y aquí es donde entra el héroe de esta historia, como se diría el Po o el Kung Fu Panda de esta historia. Este señor Anders Freund es un ingeniero de software en Microsoft, pero además es mantenedor de otro proyecto muy importante open source, que es la base de datos PostgreSQL. Y en marzo de este año, Andrés estaba realizando pruebas de regresión. Usted sabe que una prueba de regresión es una prueba para determinar si es que se introdujo algo que rompió funcionalidad que sí funcionaba, por decirlo así. Una regresión es cuando que a todos los programadores nos ha pasado, que en el afán por mitigar algo o por mejorar algo o corregir algún error, pasamos a llevar código que sí funcionaba. Y eso se conoce como regresión. Y Freund estaba haciendo estas pruebas de regresión sobre SQL en una distribución particular de Linux que es Debian Seal. Y empezó a descubrir que las conexiones SSH que se estaban haciendo hacia esa máquina, porque la estaba probando de forma remota, estaban generando muchos errores de estos Valgrind y además estaba generando un altísimo uso de CPU. ¿Y por qué un tan alto uso de CPU? Porque cuando Jiatan incluye este código malicioso en ese binario, lo trata de ofuscar. Y si alguno de ustedes alguna vez ha tratado de ofuscar código, se habrá dado cuenta de que por lo general es un proceso que consume bastante CPU. O sea, el ofuscarlo y el
desofuscarlo para poder entender bien ese código es algo que toma bastante CPU, porque además este tipo lo hizo en varias etapas. No es que hizo la ofuscación una sola vez, sino que la hizo, no sé, 5, 10, 15, para evitar de que alguien pudiera saber qué es eso que estaba incrustado dentro de estos binarios. El problema es que además el ataque fracasó, no solamente porque Freund lo encontró, sino que en la expansión de esta puerta trasera maliciosa, solamente llegó a versiones beta de distribuciones Linux. Fedora 40, Fedora Roja, el Debian Testing, el Ubuntu 24.04, LTS Beta. Y además ocurrió que generalmente cuando estas distribuciones crean sus imágenes, esos ISO que uno baja, o los mismos paquetes que uno sube, que se suben a los repositorios de Linux, se hace generalmente también en otra máquina Linux. Entonces los desarrolladores, los implementadores de estas distribuciones en particular, dijeron, ya, estamos creando estas nuevas máquinas con mismas versiones de estas nuevas máquinas, entonces vamos a retroceder, vamos a volver a versiones antiguas de las máquinas que sean las que efectivamente hagan la construcción de estos nuevos ISO, por si acaso se hubiese llegado a esparcir por todo el sistema, como un cáncer básicamente, este código malicioso. Yo diría que el principal problema que surge de este caso en particular es que pone a la luz un problema fundamental del open source. Open source es, a mí me encanta, yo ocupo Linux, ocupo harto software open source, yo creo que más de algunos de ustedes también lo usan, pero el problema es que open source es un trabajo de voluntarios. Y muchas veces esos voluntarios terminan por aburrirse. Les llegan muchos issues, les llegan muchos pull requests, como le pasó a Lassie Collin, les llegan muchos pull requests, les llega escaso financiamiento, no se les reconoce su labor, etc. Y a veces son muy pocos que mantienen código que es utilizado por mucha gente. No sé si recuerdan Heartbleed. Heartbleed es un caso que ya fue hace 10 años, que fue esta vulnerabilidad para OpenSSL. Y en esa época habían apenas 3 desarrolladores. 3 desarrolladores para un proyecto, para un sistema, una librería crítica que era ocupada por más del 60% de los servidores a través de la web. Entonces, por eso ocurren cosas como, por ejemplo, el protestware, que yo me imagino que han sabido de estos casos de gente que modifica maliciosamente bibliotecas en modo de protesta porque o no se los ha financiado, o estoy haciendo este software que está siendo utilizado por empresas del Fortune 500 y yo no recibí absolutamente nada de plata, o quiero hacer algún tipo de protesta contra, no sé, la guerra de Ucrania. Hubo un caso, de hecho, de una biblioteca, una librería que detectaba si que se estaba ejecutando en Rusia o Bielorrusia, te empezaba a llenar el escritorio con mensajes contra la guerra, etc. ¿Ya? Entonces, código que muchas veces se incluye después de mucho tiempo sin actualizaciones. O sea, hay gente que abandona sus proyectos open source y después vuelven, pero solamente para mandar estos mensajes de queja, de protesta, etc. Y por eso es que pasó lo que pasó con Lassie Collin. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como desarrolladores en nuestros respectivos proyectos que en su mayoría utilizan código open source? La primera pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuándo fue la última vez que actualizaste tus librerías? La mayor parte del tiempo, los desarrolladores creamos proyectos importantes, bajamos paquetes NPM, Python, Java con Maven, Go, etc. Y bajamos esos proyectos y en ningún momento nos hacemos cargo de actualizarlos después. Quedan ahí. Seguimos echando código. Piensen ustedes de que por lo general, prácticamente yo diría que el 99% de los proyectos que se desarrollan, que utilizan código open source, más del 90% de ese código son librerías, son dependencias. El código nuestro, el que nosotros escribimos, es con suerte el 10%. O sea, de hecho, Francisco y Joás hace un rato hablaban en su charla sobre superficie de ataque.
Y ahí hablaban de inventariar tus activos. O sea, si tú no sabes qué es lo que tú estás corriendo con tu software, es muy difícil de que sepas qué modificar. O sea, es muy difícil que sepas qué mitigar. Y mientras más código tengas en tu aplicación, concepto justamente que hablaban Francisco y Joás de superficie de ataque. O sea, mientras más código tengas en tu aplicación, mayor es tu superficie de ataque. Lo segundo que hay que tener en cuenta es, eh, ojalá en nuestros proyectos, en nuestras organizaciones, cuando vayamos a bajar estos paquetes, no lo bajemos directamente de los repositorios NPM o de Python o de Java, etc. Tengamos nosotros nuestros propios repositorios. Uno puede manejar localmente repositorios. Hay un proyecto, por ejemplo, que se llama Verdaccio, que Verdaccio, para quienes desarrollan en Node.js, es un reemplazo de NPM. Entonces tú manejas tus paquetes en forma local. Cuando haces una primera llamada a Verdaccio para que vaya a buscar, ir a buscar paquetes Node.js, Verdaccio va a buscarlos a la NPM y se pueden incluir, por ejemplo, chequeos de seguridad. Entonces es mucho mejor y además es más eficiente. No te tienes que conectar a internet como todo el mundo para poder ir a bajar estos paquetes. Otra cosa, los proyectos open source les decía que muchas veces quedan abandonados. Verifiquen esa nueva librería que ustedes quieren ocupar. ¿Cuándo se publicó la versión más reciente? O sea, una de las primeras cosas que deberíamos fijarnos es cuándo se publicó la versión más reciente. Porque si se publicó hace más de un año, eso ya significa de que el proyecto está prácticamente abandonado. O sea, si no han habido nuevos parches, porque además los errores surgen muy seguido, las vulnerabilidades también surgen muy seguido, y si no hay alguien corrigiéndolas, eso significa de que básicamente vas a tener un paquete que está prácticamente muerto y que te podrían llegar montones de ataques porque ese paquete simplemente no es mantenido. Tiene documentación disponible de seguridad, a quién reportar, por ejemplo, si es que tú encontraste algún tipo de vulnerabilidad, etcétera. Ese tipo de cosas también hay que fijarse cuando uno decida integrar algún paquete dentro de nuestros proyectos. Y finalmente, fijar versiones. Nosotros acostumbramos mucho a estos símbolos que se utilizan, por ejemplo, en cosas como Node.js, que te permiten decir, ya, voy a instalar la versión 3.2.14, pero me puede actualizar automáticamente a cualquier cosa que salga. Claro, perfecto, que se actualice. Pero si, por ejemplo, de la versión 3.4.5 se autoactualiza hasta la 3.5.0, esa versión 3.5.0 puede traer errores, puede traer vulnerabilidades. Es una probabilidad no muy alta, pero puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, siempre es mejor cuando se trata de este tema de manejar las dependencias, definir versiones, no ocupar esto del autoparchado, sino que manualmente, sí, es latoso, pero es mejor hacerlo así, porque, por ejemplo, han habido casos en los que hubo el caso, por ejemplo, de Faker, que es una una librería que te genera datos sintéticos, y en un momento el desarrollador de esta librería salta de la versión 4.5 algo a la versión 6.6.6, que no hacía nada. O sea, prácticamente le sacó toda la funcionalidad de ahí. Y al autoparcharse, muchos proyectos, muchas dependencias quedaron prácticamente sin funcionalidad, no se podían instalar, no funcionaban. ¿Por qué? Porque los desarrolladores dejamos simplemente que el autoparchado se encargue y no nos hacemos cargo directamente de las potenciales vulnerabilidades que podrían surgir a partir de esa falta de actualización o actualización maliciosa. Bien, pues, espero haber estado dentro del tiempo. Primero que todo, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias también a la organización de Danacon Solidario. Aquí les dejo también los números a los cuales ustedes pueden hacer donaciones, los números Bizum, a los cuales ustedes pueden hacer donaciones justamente para ir en ayuda de los damnificados de la Dana. Internacionalmente hablando, me di un par de vueltas y encontré que algunas de estas organizaciones permiten, por ejemplo, también hacer donaciones por PayPal, ¿ya? Así que si nos están viendo desde fuera de España, también colaboren, también aporten. Yo aprovecho también de hacer
mi donación. Así que con eso aprovecho de despedirme. Muchísimas gracias a todos ustedes por prestar atención y a la organización por haberme hecho parte de esta DANA Solidaria. Bueno, Cristian, todo suma, claro que sí, animando ahí a esas donaciones de la gente directamente que puedan hacer en cualquiera de las 4, ¿no?, causas que hemos estado seleccionando, ¿no?, pues para poner en marcha en esta recogida de donativos directa que va a cada una de estas organizaciones en función de cada uno lo que seleccione, bien Caritas Valencia, el World Central Kitchen, el Banco de Alimento de Valencias o la ONG IAE de Intervención, Ayuda y Emergencias, que recuerdo, lo he dicho 1000 veces, está en Algemesí, punto cero de la tragedia. Es decir, ellos mismos que se dedican siempre a intervenir en este tipo de cosas se han quedado también con todas esas herramientas de rescate y aún así están haciendo toda la labor porque su pueblo ahora sí que se ve afectado y ellos mismos no tienen el material con el que se han movido internacionalmente, con lo cual es apoyar en el punto donde más se necesita y va a ser muy necesaria esta ayuda a largo recorrido. Cristian, muchísimas gracias. Yo estaba antes cuando has dicho lo de 3 desarrolladores para una librería crítica de ese nivel, ¿no? Quedaba como para que pensar, ¿no? Que se destinaran solo, ¿no? Es como para aprender directamente ahí. O sea, es bastante, ¿no? Que nos tenemos que poner deberes. ¿Cómo, perdón? Que nos tenemos que poner deberes y solamente 3 desarrolladores para una librería crítica de ese nivel, que, ¿no?, que habrá que pensar y repensar todo este tipo de cosas, ¿vale? O sea, tú podrías, de hecho, forkear un proyecto, pero muchas veces el ciclo comienza de nuevo, cuando hacen forks y cosas así. Hay también, bueno, de la misma forma en que ojalá donar a Dana Consolidario, o sea, no, donar a Dana Consolidario, donar también a proyectos open source. Hay proyectos open source que solicitan donaciones justamente, por ejemplo, para pagar infraestructura, para poder sí, hay muchos darle un sistemas. poco de plata a los Solo una mismos pregunta rápida. Sí. Te voy a pasar una pregunta rápida, Cristian, simplemente porque vamos con el tiempo, que me sabe mal porque las preguntas van llegando. Dice, con tantos programas en los diferentes sistemas de una empresa, ¿cómo se puede gestionar el tema de las librerías? ¿No parece muy factible revisar las librerías cada vez que se actualizan las apps? De hecho, es bastante más factible de lo que se pensaría. Hay una herramienta que se llama SCA, que es Software Composition Analysis, que básicamente empieza a tomar la lista de tus dependencias, de tus librerías, y consulta a la base de datos CVE en busca de vulnerabilidades para esas librerías específicas. Hay una que a mí me gusta mucho, que es multiplataforma, que se llama Trivi. Y Trivi, lo interesante acá es que te permite analizar un montón de cosas, contenedores, cosas como Terraform, CloudFormation, etcétera, y además te analiza las listas de paquetes. Entonces, con eso tú puedes ya empezar a hacerte cargo desde ya a ver qué librerías sí tienen algún tipo de vulnerabilidad y empezar a hacerte cargo. Y, a ver, la pregunta también decía que en las empresas no es muy factible. Sí, me ha pasado que desarrolladores me han dicho que, claro, nos falta tiempo para el tema de seguridad. Claro, si las organizaciones no dan tiempo, por ejemplo, para temas de calidad, ni siquiera hablemos de seguridad, no, hablemos de calidad, el corregir errores. Si las organizaciones no dan tiempo de corregir errores, menos van a poder dar tiempo para hacernos cargo y mitigar vulnerabilidades de seguridad en nuestros proyectos de software. Entonces, partir por ahí. Definir tiempos, dar tiempos, alocar tiempos y utilizar herramientas automáticas, que hay y varias. Porque si no, luego todo se mueve como una bola, ¿no? Si no se hacen estas cosas, todo una bola. Bueno, Cristian, en nombre de la organización, muchísimas gracias. Agradecida en nombre de la organización. Gracias, Cristian. Muchas gracias.